Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión voy a explicar a profundidad lo que es el sniffing, porque este representa una gran amenaza real en las redes actuales y cómo podemos protegernos de eso. De igual manera vamos a ver las técnicas más comunes y las herramientas que se usan en este caso para capturar y analizar el tráfico, el impacto que también puede tener en una organización y las medidas concretas, en este caso para poder mitigarlo. Y al final vamos a tener un caso real que va a ilustrar toda esta parte que vamos a hablar durante todo el video. Muy bien, vamos a empezar. ¿Qué es el sniffing? El sniffing entonces es escuchar el tráfico que viaja por una red para extraer información. Entonces, pensemos en eso como si alguien se pusiera a grabar todas las conversaciones en una sala y luego los pudiera analizar. Entonces, hay dos maneras principales en las que funciona el sniffing. Uno que es pasivo, en este caso un ataque pasivo, donde el atacante solo observa en este caso, solo observa lo que pasa y esto es bastante difícil de detectar. Y el otro tipo de ataque que es el activo, donde el atacante crea condiciones para obligar en este caso a las víctimas, o sea, a los usuarios, a enviar o reenviar información, por ejemplo, mediante técnicas como el ARP Poison. En la auditoría usamos o se usa en este caso el sniffing para diagnosticar redes y solucionar problemas. Es decir, que va a depender mucho de cómo nosotros lo apliquemos. Va a depender mucho si nosotros lo usamos de manera correcta o no. En este caso, como mencionaba, en auditoría de sistemas, el sniffing se usa para encontrar problemas o vulnerabilidades de red en este caso, y lo cual se puede parchar luego. Entonces, por ejemplo, em, ya que este represente, por ejemplo, la puerta de entrada a robos de credenciales y fugas de datos, si es que lo hace una persona que no, con que tiene malas intenciones. Muy bien. En este caso, ahora vamos a ver las técnicas más utilizadas, las cuales son tres, por ejemplo, el cableado comprometido, la interceptación de Wi-Fi y los ataques a fibra óptica, lo cual vamos a ver más a detalle. Y como mencionaba, esta es una de las tres grandes familias de técnicas que cada una requiere diferentes niveles de acceso y equipamiento y cada una tiene formas distintas en las que puede ser detectada y mitigada. Muy bien, vamos a empezar con el primero, que es el cableado comprometido o el tapping en este caso, que cuando hablamos de tapping nos referimos a insertar un dispositivo físico que copia la señal eléctrica u óptica, lo cual para poder, en este caso, se usa como un método y llega a ser muy efectivo porque si el atacante lo hace bien, en este caso, obtiene una copia idéntica del tráfico sin interrumpir el enlace ni alertar al personal quien está trabajando en eso. Por ejemplo, inserción de cableado, lo cual copia la señal eléctrica óptica y es muy difícil, bastante difícil de detectar. Entonces son características, tres de las características que tiene en este caso esta técnica de ataque. Entonces, ¿cuándo es que se usa? Por ejemplo, lo puede utilizar un atacante en un espionaje dirigido, o en compromisos donde dentro de centros de datos o cuando no se tiene acceso a cuartos de comunicaciones, por ejemplo. Entonces, a través de ese cableado, pues ellos pueden llegar a la información. Y la contramedida inmediata en este caso es el control físico, las cerraduras, cámaras, sellos en cajas de empalme o el monitoreo de potencia de enlaces de fibra. Luego de eso viene la otra técnica que es la interceptación de Wi-Fi, y lo cual, por ejemplo, en las redes inalámbricas que obviamente se transmiten por el aire,
Entonces por eso es que son tan accesibles para el sniffing. Con una tarjeta de modo monitor podemos ver todas las tramas de un canal, por ejemplo. Y en redes abiertas, o sea, desprotegidas, todo viaja en claro. Si el usuario, por ejemplo, visita un sitio HTTP, el cual no tiene ningún, no es un sitio seguro, el atacante lo podrá ver. En, por ejemplo, en el protocolo de WPA se captura el handshake en este caso para atacar la contraseña offline. Y además de eso, los atacantes usan técnicas activas, en este caso para enviar paquetes de desautenticación para forzar al cliente, en este caso, para que reautentique y así poder capturar, en este caso, sus datos. Entonces, las defensas, en este caso, por ejemplo, son migrar a tecnologías mucho más avanzadas que tengan mayor control en el tema de sus niveles de acceso en empresas y sobre todo, en este caso, el cifrado del tráfico de aplicación con TLS, lo cual llega a ser una gran opción para poder protegernos de este tipo de ataques. De ahí los ataques a fibra óptica, por ejemplo, la fibra no es invulnerable, lo cual, o sea, tal vez ahora creamos que la fibra no representa un riesgo, pero realmente sí. De que, por ejemplo, un atacante puede colocar, en este caso, un dispositivo, inducir microcurvaturas, en este caso en la fibra, para poder extraer parte de la señal y replicar a un receptor. O sea, él puede extraer toda esa información que nosotros estamos transmitiendo. Y es una técnica de alta sofisticación porque requiere, o sea, conocimiento y equipo bastante costoso. Puede que ahora no lo veamos tanto, pero seguramente en un futuro, ya que los atacantes siempre encuentran la manera de poder accesar a la información. Y por tanto, por esa razón siempre tenemos que mantenernos actualizados, tenemos que revisar siempre el tráfico de red para evitar este tipo de ataques. Interceptar, por ejemplo, un enlace de backbone puede dar visibilidad sobre cientos o miles de conexiones. Entonces, por esa razón es que en enlaces críticos se usan sensores de potencia y rutinas de verificación que detectan cambios de atenuación o reflejos, lo cual puede ser de gran ayuda en este caso para evitar este tipo de ataques, ya que cualquier señal anormal o en este caso comportamiento anormal de la señal puede indicar o nos puede dar en este caso una señal de alerta para evitar este tipo de ataques. Luego de eso vamos a ver las herramientas utilizadas, las cuales nos muestra tres. Por ejemplo, Wireshark para análisis visual, Aircrack para auditoría de Wi-Fi y TCP-DUM, lo cual captura los datos en consola. Entonces, en auditoría se usan estas tres herramientas muy potentes que, por ejemplo, Wireshark nos permite ver en este caso los paquetes y seguir conversaciones y reconstruir sesiones y es ideal para análisis forense. Y TCP-DUM, por ejemplo, es la versión de consola para los servidores y también sirve para la automatización, lo cual captura en este caso los datos para análisis posterior. Y Aircrack en este caso, que es una suite para redes Wi-Fi, lo cual nos sirve para escanear, en este caso para el escaneo, y captura, en este caso de datos e intentos offline de recuperar claves, lo cual llega a ser muy útil para evaluar la fortaleza de una red inalámbrica buscando vulnerabilidades para poder aplicar los parches necesarios. Y estas herramientas, o sea, se usan de forma legítima, con permisos, y su uso sin autorización puede llegar a ser ilegal, lo cual nos puede llegar a meter en problemas si es que no lo usamos o no le damos el uso correcto. Luego de eso podamos ver un tema de impacto, en este caso el sniffing puede exponer usuarios y contraseñas,
documentos internos y datos personales, en este caso, lo cual llega a ser información muy comprometedora si se tratara de una empresa, por ejemplo. Y todo eso afecta directamente a la seguridad, genera incumplimiento de normativos, sanciones legales y un daño serio a la reputación de la organización. Entonces, por ejemplo, un sniffing exitoso em, se puede obtener, a través de eso se puede obtener información personal y archivos confidenciales. Técnicamente eso le permite al atacante entrar en sistemas, moverse lateralmente y exfiltrar, en este caso, grandes volúmenes de datos. Y organizacionalmente, por ejemplo, las consecuencias incluyen multas por incumplimiento de normativas de protección de datos, en este caso a la empresa por no resguardar correctamente la información y no aplicar las medidas establecidas, en este caso, por ejemplo, como la ISO 27000, como lo establece la ISO 27000. Y en este caso, además de que se puede ser sancionado, sus clientes pierden la confianza y los costos importantes para respuesta y remediación no son baratos, por así decirlo. Incluso un solo incidente puede dañar la reputación y cerrar contratos con clientes potenciales o clientes normales, digamos. Y por eso es tan importante la prevención. En este caso no es opcional, entonces es una necesidad estratégica, llega a ser una necesidad el poder resguardar correctamente la información, protegerse con las herramientas necesarias y fortalecer la red utilizando, en este caso, los dispositivos correctos y lo más importante, hacer la concientización al usuario para evitar, en este caso, exponer algún dato, especialmente los que trabajan en el área de redes, por ejemplo, en la infraestructura de la empresa. De ahí vamos a ver, por ejemplo, las medidas de protección, en este caso, em, que la defensa nos establece que debe ser por capas, por ejemplo, primero debemos tener un cifrado de HTTPS en todas las aplicaciones, también nos ayudaría bastante el uso de las VPNs para, en este caso, accesos remotos y de esa manera nadie más va a poder accesar y evitamos usar, en este caso, páginas públicas. De igual manera, por ejemplo, la WPA3 o la 802.1x en Wi-Fi corporativo. Y lo segundo, por ejemplo, la segmentación de la red, que la separación de redes utilizando VLANs, en este caso llega a ser bastante útil. Y el aplicar ACLs y restringir que hosts, por ejemplo, se puedan comunicar entre sí. Así, aunque alguien capture el tráfico, en este caso de red, su alcance llega a ser limitada. Puede que capture parte de la información, pero no llega a la información correctamente resguardada, por así decirlo. Y tercero, por ejemplo, el monitoreo del tráfico, lo cual llega a ser bastante útil, por ejemplo, para detectar en este caso el ARP o patrones sospechosos, para evitar en este caso ver o que el atacante pueda ver la exfiltración para la correlación de eventos. De igual manera, en los controles físicos, por ejemplo, las cerraduras, las cámaras y las políticas de acceso a cuartos de comunicaciones, que sabemos que el eslabón más débil en este caso es el usuario, en este caso nosotros los humanos, y finalmente prácticas correctas, por ejemplo, las rotaciones de claves y auditorías periódicas para evitar ahí la infiltración de información o que un usuario, en este caso malintencionada, pueda difundir esta información. De ahí tenemos, por ejemplo, el caso de estudio de Fireship, lo cual fue una extensión que mostró lo sencillo que era secuestrar sesiones en redes de Wi-Fi abiertas.
ya que al capturar en este caso las cookies de HTTP, un atacante podía hacerse pasar por el usuario sin contraseña. Y el impacto en este caso que pasó con esta empresa fue inmediato, ya que muchas plataformas empezaron a forzar HTTPS en todo su sitio porque al darse cuenta de que no estaban para nada seguros ante este tipo de ataques, pues hicieron la conciencia misma. Y en este caso todo esto se popularizó en la comunidad y entendió que cifrar solo la página de login no era suficiente, o sea que con y tener que ingresar un usuario y contraseña hoy en día ya no es lo más seguro que existe. En este caso, pues como podemos visualizar que la extensión de Firefox era la que habían atacado y lo cual se robaba las cookies en las redes abiertas y pues todo esto, ah, además de la parte negativa de que la información se vio comprometida, también ayudó a los usuarios, en este caso a las grandes empresas, a reforzarse de mejor manera ante este tipo de ataques. Muy bien. De ahí, por ejemplo, también podemos decir de que, o sea, para concluir, que el sniffing es una amenaza real y versátil que puede, en este caso, materializarse desde un atacante con una laptop en una cafetería, por ejemplo, hasta una operación sofisticada contra la fibra óptica de un proveedor, lo cual representa un riesgo bastante grande. Y la protección, en este caso eficaz, es una estrategia en capas, que por ejemplo el cifrado, la segmentación y el monitoreo y control físico, que son tres cosas que vimos, de que, por ejemplo, si alguno trabaja en redes o administración de sistemas, su prioridad debe ser eliminar, en este caso, los canales expuestos o los canales o los puertos vulnerables, en este caso. Y lo cual, algo que también se recomienda bastante es auditar continuamente la infraestructura y realizar cambios, por ejemplo, de credenciales a cada cierto tiempo o a cada cierto periodo para evitar en este caso que un atacante pueda como llegar a comprometer toda la información. Entonces, esto sería todo por ahora. Gracias por ver el video. Si te sirvió de algo, deja tu like y recuerden siempre suscribirse a mi canal y cualquier cosa, cualquier duda que tengan, pueden ponerlo en los comentarios. De igual manera, si les gustaría que hablara de algún tema en específico, déjenme los comentarios y con mucho gusto vamos a verlo más adelante. Les agradezco por estar aquí y ha sido un gusto. Gracias.